buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a Desiguales. 21 horas, día miércoles 23 de marzo. Y números que queremos compartir, queremos analizar, porque claro, lo que van a ver ahora acá atrás nuestro es solamente una cifra, pero detrás de eso hay una realidad. ¿A qué me refiero? Hoy 7% se conoció que fue el desempleo en el último trimestre, es decir, octubre, noviembre y diciembre del año 2021 en la República Argentina. Bajó, eso es una muy buena noticia, digo, hay menos gente en este momento que tiene la capacidad de trabajar, que está activa, que está buscando un trabajo y que lamentablemente no lo encuentra. ¿Desde cuándo no se veía una cifra como esta? Desde el año 2014, es decir, estamos más allá de los niveles prepandémicos. ¿Todo es positivo? No, por supuesto que no, y Pablo ahora también nos va a compartir más información. Pero la realidad es que cuando hablamos de un país que va produciendo, bueno, esto afortunadamente se vio reflejado. Hay un dato que es muy interesante. ¿Por qué tenemos que ir a la comparación con el 2014? Bueno, porque el último trimestre, el 2015, no hay datos. Porque el gobierno de Mauricio Macri decidió un apagón estadístico de tal manera que las últimas cifras que efectivamente dejaba el gobierno del modelo anterior, que gobernaba Cristina Fernández de Kirchner, no pudieran ser comparadas. Bueno, una interpretación política podrá decir, sí, es cierto, es mi interpretación política de por qué en ese momento se clausuraba esa estadística y no se puede comparar con el último trimestre, insisto, del 2015, que ya es en sí mismo un hecho político. Pero decía Lucila, hay datos muy importantes. La cantidad de gente, por ejemplo, 17,4% de las personas que efectivamente son parte de la población económicamente activa, que tienen trabajo, es decir, están ocupados y ocupadas, pero siguen buscando. Y eso señala otra pelea de la que vamos a hablar también hoy y sobre la que también hubo mucha información y decisiones. Tiene que ver con cuánto alcanza el salario. Claro. Es decir, directamente vinculado con el precio de los productos de consumo masivo. Hoy, Roberto Feletti, el secretario de Comercio Interior, fue muy duro. Podríamos decir, le puso el cascabel al gato, pero concretamente algo que en Desiguales solemos hacer. Le puso nombre y apellido a aquellas empresas que han sido responsables de remarcaciones sin ninguna razón. Sin ninguna razón. Razón por la cual, bueno, hay que ver el gobierno qué decisiones efectivas toma y ahora lo vamos a ver. En términos, seguimos con el empleo. Mujeres de hasta 29 años. Las mujeres y los jóvenes son los sectores más vulnerados, a quienes más les cuesta conseguir empleo. Bueno, eso sigue siendo así, el número sigue siendo alto, 16,2%, fíjese que más que duplica, digamos, la cantidad de personas que están desocupadas en general, pero sin embargo, comparado con el año anterior, llegaba al 26%, se redujo 10 puntos, de 26 a 16%. Ese es otro dato que me parece importante. Y finalmente, ¿cuál es la provincia que más le cuesta el tema del empleo? Es decir, ¿qué tasa de desempleo más alto tiene? Es la provincia de Córdoba, tiene 10,1%, es decir, continúan los dos dígitos. Y además también la provincia de Córdoba tiene la mayor tasa de personas que estando ocupadas buscan trabajo. Bueno, sobre esto vamos a hablar en Desiguales, y ahora voy a agregar un dato, pero quiero contarles que también van a estar hoy en nuestro programa dos representantes del campo. Y digo del campo porque cuando hablamos de ese universo quizás metemos a todos en la misma bolsa, ¿o no? Es la pregunta. Ya está aquí en el móvil de la televisión pública, ustedes lo están viendo, Carlos Achetoni, presidente de la Federación Agraria, y en el living de Desiguales está Pedro Salas, presidente de la Sociedad Rural Argentina de Córdoba. Con los dos vamos a hablar sobre lo que tiene que ver con el rol político, sin ninguna duda, del sector agropecuario en este momento. Pero retomando lo que decía Pablo sobre el desempleo y específicamente sobre el rol de las mujeres, hoy se conoció que luego de 48 años, escuchen esto, una ley de 1974 se reglamentó hoy en la Argentina. ¿Cuál es esa ley? Que cualquier lugar de trabajo que emplee a más de 100 personas tiene que tener una guardería. Sí, voy a agregar un dato a eso, porque no es cualquier ley, es la ley de contrato de trabajo de 1974 y uno de sus artículos implica efectivamente esta obligación para empresas que contraten más de 100 personas. A ver, tiene que ser una guardería para niños y niñas de 45 días a 3 años. No la podés armar, tenés que pagarle a ese padre o a esa madre un porcentaje para que tengan una niña
niñera o que lo manden a un jardín maternal. ¿Por qué menciono esto? Porque la tarea de cuidado también es parte de la desigualdad. Digo, cuando hay que quedarse en casa a cuidar a ese niño o niña pequeña, la que se queda la mayoría de las veces es la mujer. Es decir, no solamente carga con una mayor dificultad para conseguir empleo, sino que justamente carga con esa dificultad por las tareas que tiene que realizar fuera de su lugar de trabajo. 48 años en reglamentar una ley. Vaya si no es desigualdad. Sí, es un dato político muy importante. No es menor también que en este momento quienes más se oponen a eso han sido, por supuesto, las empresas. Y el gobierno está pulsando fuerte, digamos, con este sector. Un último dato, o en realidad casi una reflexión. El dato del desempleo efectivamente es muy bueno, hay que remontarse varios años atrás para tener un dato comparable, pero de ninguna manera puede ser sostenible si no va acompañado con un proyecto de desarrollo que durante todos los años pueda sostener esa tasa de actividad, esa tasa de crecimiento. Respecto del empleo de las mujeres y los jóvenes y las jóvenes también, no hay política de incentivación de empleo que no se pueda sostener o que no tenga buen resultado si el proyecto de desarrollo económico no alcanza. Lo hemos dicho muchas veces aquí. Un empresario no contrata si efectivamente le sacan todos los impuestos o todas las tasas que tenga que pagar en función de los aportes y demás. Contrata en función de que pueda vender sus productos, razón por la cual este número está directamente vinculado con el modelo económico. La gran pregunta para el gobierno, por supuesto, es sobre la sostenibilidad de los datos de crecimiento que ha tenido hasta acá, de aquí en adelante. Pero bueno, programa intenso como ven, sí, obvio, libre de humo, siempre desiguales, y nos vamos a la mesa a la presentación de nuestro compañero y compañera. Sí, porque Nicolás Fiorentino, Florencia Barragán tienen información, por supuesto, como siempre. De hecho, Flor, tenés algo para agregar sobre el tema guarderías, entiendo, ¿no? Así es, sí, tenemos para informar también, ustedes lo comentaban bien, pero lo cierto es que hay que agregar el dato de que no va a ser por cantidad de mujeres por empresa. Eso lo describió muy bien hoy dos hilos que les recomiendo, Lucía Sirmi, Mercedes de Alessandro, búsquenlas en Twitter, dos funcionarias expertas en género, que allí se referían a esto, ¿no? Porque si no, ¿qué pasa? Una empresa, si lo tiene que hacer por cantidad de mujeres, ¿qué es lo que va a hacer? Contrata menos mujeres, o sea, es obvio, ¿no? Y además, la mujer no es la única que se tiene que encargar de los hijos. También el varón puede llevar a sus chicos a la guardería. Entonces, destacar también esa información para clarificar, entonces, para el que está del otro lado, que sepa que va a estar este derecho. Nico, ¿qué tenemos hoy? Hoy hubo gira de la mesa de enlace por el Congreso. Entraron muy temprano a las 10 de la mañana, tuvieron la primera reunión a las 3 de la tarde. La última, ¿qué es lo que busca la mesa de enlace? Básicamente, por un lado, digamos, dualizar su estrategia para voltear la suba de las retenciones. Una es la vía judicial, la hizo la Sociedad Rural, de hecho la hizo la Sociedad Rural de Córdoba, es una de las entidades que hizo la presentación judicial, y la otra es buscar la estrategia legislativa, tratar de voltear los decretos adentro del Congreso. Por eso se reunió con los dos bloques de la ultraderecha, uno el de Spert y otro es el de Milei. Lo que están buscando es eso que vemos en la placa, que estén todos juntos por el campo, que es lo que hoy resumimos en ese título. La estrategia, a ver, se juntaron con Juntos por el Cambio también. Ahí me parece que se empieza a fortalecer la alianza más importante, sí, desde la potencia electoral que tiene Juntos por el Cambio y la potencia económica que representa la mesa de enlace. Entre ellos se va a armar una mesa entre Juntos por el Cambio y la mesa de enlace para trazar algunas estrategias tanto políticas como judiciales, pero lo interesante es ver si llegan a conseguir adentro de la Cámara de Diputados por lo menos el número para poder voltear ese decreto. La estrategia desde el punto de vista parlamentario es muy complejo. Perdón, y hay otra mesa más que la impulsa el presidente del bloque del Frente de Todos, Germán Martínez. Vengan a reunirse con nosotros, con el Frente de Todos, le dice también el campo. Bueno, no, esa reunión no se dio hasta ahora. No, la semana que viene en teoría los invitaron, ¿no? Bueno, hasta donde yo sé, lo que pasa que acá fue a la inversa, hasta donde yo sé, la mesa de enlace pidió reuniones con estos bloques y no pidió reunión con el Frente de Todos. No fue la mesa de enlace convocada por los bloques, por lo menos hasta donde yo sé, por ahí alguno de nuestros invitados me puede corregir. Así que se reunieron con el bloque de Spert, con el bloque de Milei, con Juntos por el Cambio, con el interbloque federal que representa, está Florencio Randazzo, están los diputados y diputadas que entraron en la lista de Roberto Labaña en 2019, están los diputados que representan al gobierno de Córdoba. Si se juntan todos, tiene el número. Lo que pasa es que ahí
No quiero entrar en detalles parlamentarios, el trámite parlamentario es complejo, se tiene que primero conformar una comisión, etcétera, y después ratificar ese número adentro del recinto, porque después se tiene que dar ese acuerdo político entre todos esos bloques para sacarse toda la misma foto para voltear un decreto. Yo lo veo complejo, pero sí lo que va a pasar seguramente es que va a generar mucho ruido, mucho material para nosotros. Hoy alguien me explicaba con buen criterio el presupuesto, la razón es porque el presupuesto no fue aprobado, entonces la delegación de facultades para el Poder Ejecutivo para poder modificar esos impuestos, las retenciones, esos puntos de retenciones es lo que está en discusión. Claro, no se votó, pero se prorrogó el del año anterior. Si uno, por lo menos el sentido común, más allá de la técnica legislativa, el sentido común dice que si se prorroga el presupuesto anterior, también deberían prorrogarse las facultades del Ejecutivo para poder llevar adelante la Administración Nacional. Pues ahí tenés dos puntos en conflicto ahí. Uno, que es algo tan ridículo como la redacción del artículo, porque vos la redacción del artículo en el presupuesto 2021 dice prorrogas el artículo de la ley de emergencia pública, etcétera, hasta el 31 de diciembre de 2021. Sí. La lógica interpretativa desde el punto de vista jurídico dice, bueno, si esto se prorroga, si este presupuesto se prorroga hasta 2022, ese artículo, aunque diga el número 2021, claro, se tiene que interpretar. Exactamente. Muy lo que pasa es que lo que está en cuestionamiento, eso es las facultades del Ejecutivo para modificar exactamente. La retención. Pero acá está cuestionando otra cosa. Lo que se cuestiona es un decreto que modifica otro decreto, que es con el cual se anula, en realidad se suspende hasta el 31 de diciembre lo que era una baja de las retenciones. Lo cual, es entonces un chino igual. es un trámite. Yo me quedo como... Chicos, esto lo resuelve la política. Quiero simplificar. ¿Saben dónde se termina lo complicado? En que las reglas de juego dependen de la correlación de fuerza. En algún momento va a haber un juez o una jueza que en función del momento político va a tomar una decisión. Mucho más allá de lo que digan las reglas de juego, hay que entender que esto es así, a tal punto que incluso hasta la Constitución y su interpretación es una correlación de fuerza. Es aún peor que eso, Palito. Lo que puede pasar es que un juez tome una decisión y otro juez tome otra. Claro. Porque son varias presentaciones judiciales las que hay, puede haber interpretaciones distintas, después empiezan, bueno... ¿Dónde llega todo? Eventualmente. A la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Listo, la Fiscalía descansa. Bueno, nos vamos a ir al living, enseguida volvemos con Flor porque vamos a ver, insisto, lo que hoy planteó el secretario de Comercio Feletti, muy duro respecto del tema de remarcaciones, pero nos vamos a meter, vamos a seguir en este tema respecto de las retenciones y los diversos campos, o las diversas expresiones del campo. Está Pedro Salas con nosotros aquí en el living, presidente de la Sociedad Rural de Córdoba. ¿Cómo anda, Pedro? ¿Bien? ¿Qué tal? Buenas noches, un gusto. Bien. ¿Cómo está viendo toda esta situación, toda esta discusión? ¿Cómo la encuadra desde los intereses de productores y productoras agropecuarios? Bueno, y su visión, por supuesto. No, por supuesto. En principio, la resolución esta que estaba con respecto de las retenciones iguala al productor con el fabricante exportador. ¿Por qué? Porque el exportador pagaba 31 y el productor 33. Entonces, en función un poco de lo que está vinculado a la cuestión del trigo, porque la idea era juntar un fondo compensador, como funciona con el aceite, digamos, hacerlo para la harina, digamos, sobre todo para el complejo de panificador y de fabricante de pastas, digamos que básicamente eso, por un lado. Entonces, quedan igualados, pero los productores ya pagan el 33 que le pagan al exportador. Eso le quiero preguntar, Salas, cuando a los exportadores les bajaron esos 2 puntos de retención, ¿a ustedes también les bajaron lo que les cobraban? Digo, les dieron un beneficio del Estado, entonces digo, bueno, yo como exportador al productor que le compro también le bajo el impuesto. ¿Ocurrió eso? Lo que pasó es por lo que se daba por la ley de solidaridad, al productor de soja de menos de 400 hectáreas se le da una compensación, que en Córdoba llegaron más de 1.500 millones de pesos. ¿Pero eso se lo dio el Estado Nacional o los exportadores? No, digamos justamente el fondo compensador que lo paga el Estado Nacional. Claro, lo que pregunta Lucila es si cuando beneficiaron a los exportadores, ese beneficio le trasladaron al precio que le compra el productor. No. ¿Y por qué? A ver... Claro, entonces ahí es donde empezamos a decir, bueno, ¿y entonces cuál es el conflicto? ¿Cuál es el conflicto con los productores? Claro. Bueno, yo me pregunto lo mismo. Ahora, Pedro... Digamos que Pedro Salas es un rara avis. No, yo no soy rara avis, somos mayoría nosotros. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, porque la sensación es distinta. Es que la gran mayoría de trabajadores y trabajadoras del campo están al borde de la ruta a punto de marchar hacia el Congreso Nacional con tractor. Nosotros estamos en Economía Regional ICAME, ¿viste? O sea, que abarca desde Jujuy al trabajador
del tabaco al empresario que está vinculado, hasta Tierra del Fuego que está con los corderos, al de Entre Ríos que está con la fruta, al que está con el arroz, al que está con el azúcar en Tucumán, con la industria vitivinícola, que eso sí están en el campo y todos los días. Sí. Ahora, para nosotros ese es el campo. pero ¿quiénes son nosotros? Porque cuando se habla del campo en general, Salas, se menciona a la mesa de enlace. Se menciona a los dirigentes que hoy estuvieron con la oposición negociando esta baja, digo, hablando en nombre de los exportadores directamente. Pero, a ver, yo siempre digo, la mesa de enlace, o sea, como un dato objetivo de la realidad, formó parte del gobierno de Macri. Estaban casi todos, Burjaile primero en el ministerio y después Echeverría, ¿no es cierto? Ya cuando lo degradaron a secretaría. Y, digamos, todo el organigrama estaban ellos y, bueno, incluso ahí se impuso la ley de retenciones, que el vocero en el Senado fue de Angeli. Esto es un dato A ver, lo que de yo la entiendo realidad. que usted nos está marcando, Pedro, es que esta discusión no tiene que ver con los intereses de Del productor. productores y productoras, sino que tiene que ver con un perfil ideológico de la conducción de la mesa de enlace. Yo más bien creo que en algunos casos hay como una necesidad de hacer una presencia política, digamos que en términos de lo que es la democracia, el funcionamiento institucional es legítimo. El tema es que la petición en sí misma, yo no veo cuál es la afectación al productor. Lo que dicen es que se altera la cadena, que al modificar las condiciones de la exportación, eso se traslada hacia los productores. Ese es el argumento. Bueno, digamos, habría que ver cómo está funcionando, pero en principio no tendría por qué. Ahora, Salas, cuando usted da alguna nota, los portales suelen tildarlo de el kirchnerista dentro del campo, lo he leído, se lo puede buscar en Google si quiere. ¿Le molesta esto? Digo, ¿cree que es un prejuicio producto de su postura no de la mano de la mesa de enlace? Mire, yo soy afiliado al Partido Justicialista hace 40 años. Tengo 58 años, así que del año 82. Eso es de público y notorio. Como digo yo, siempre sin aditamento. Pero en ese sentido, no más. El anterior presidente a mí también era afiliado al PJ, el anterior también estaba cercano, o sea, no es una por eso yo te decía, no somos rara avis, puede ser rara avis la rural en sí misma, pero tampoco, ¿viste? Porque hay otras varias rurales que también hay mucho pluralismo en general, o sea, no hay algunas cuestiones estas sí son más vinculados a la oposición, bueno, o sea, pero forma parte de la regla de juego, ¿viste? Como en toda en esta institución, estas características. Ya vamos a saludar a Carlos Achetoni, presidente de la Federación Agraria, pero Pedro, en resumidas cuentas, lo que usted sostiene es la gran mayoría de productores agropecuarios en la Argentina no tienen la posición de la mesa de enlace y no sienten que haya afectado sus intereses estas decisiones del gobierno. Yo no lo vemos directamente, o sea, cuando aparezca alguna cuestión puntual y estén los números, ahí sí obviamente que vamos a plantear. Hoy no lo ven. Pero claro, decir, a ver, decime vos dónde está y inmediatamente vamos a ser los primeros. Bueno, está Carlos Achetoni para charlar un rato con nosotros, le agradecemos, está con el móvil de la televisión pública. Carlos, ¿cómo le va? Lucila Trujillo, Pablo Caruso en Desiguales, aquí los saludamos de la televisión pública. ¿Cómo está? Lucila, Pablo, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo va? Bien, muy bien. Bueno, traslado la misma pregunta, digamos. ¿Hay afectación, sobre todo además de la Federación Agraria, su recorrido, su trayectoria histórica? ¿Hay una afectación concreta de productores y productoras con esta decisión del gobierno o es un reflejo ideológico lo que lo lleva a poner tractores a la vera de la ruta? No, a ver, primero que no estamos poniendo tractores en la ruta. Son sectores que obviamente evidencian un malestar, producto de que ha habido en algunos lugares una mala campaña, hay mucha sequía y en algunos lugares han tenido pérdidas considerables de cosecha, en algunos totales, y obviamente que no es el mejor ambiente el que hay, pero al pequeño productor cualquier
situación de más presión impositiva lo molesta y lo afecta directamente, como es el caso del primer fideicomiso que se hizo del trigo. Pero Chetoni, ahí le quiero hacer una pregunta. Buenas noches. Este impuesto, estos dos puntos a los derechos de exportación, ¿no afectan al productor? Afectan a las empresas exportadoras, que son 11 en todo el país, 8 de las cuales tienen el 95% de la exportación. Sí, en realidad esto debería ser un pasamanos, digamos, de la industria aceitera y harinera de soja a la molinería de trigo, pero hay interrogantes con respecto a quién va a hacer frente al fideicomiso del aceite, con lo cual si sigue o continúa, va a continuar seguramente con más presión impositiva sobre el productor primario. La protesta entonces está siendo en caso de ver cómo evoluciona. Es preventiva, digamos. No. O sea, a ver, nosotros no estamos en eso, vuelvo a reiterar, nosotros hemos tenido un proceso hoy de recorrida en las legislaturas con los distintos bloques. La semana que viene continuamos con el bloque oficialista. ¿Aceptaron esa reunión? Y lo que estamos haciendo... ¿Cómo? ¿Aceptaron esa reunión que les propuso Germán Martínez? Sí. De hecho, no se pudo concretar antes por algunas desinteligencias o algunas situaciones que hubieron y que no se pudo concertar para el día de hoy o algún día de esta semana, pero obviamente que nosotros bienvenidos porque la idea es hablarlo y tratar de confrontar las distintas ideas y arribar al mejor de los resultados. Carlos, y obviamente que es con todo el arco político, no solamente con la oposición. Para precisarlo bien, y sobre todo quienes no entendemos muy bien, porque bueno, tenemos otras actividades, vivimos en otras zonas. ¿De qué manera llegaría esos dos puntos de derecho de exportación que se le suma al exportador, que como decía mi compañera, son 11 empresas, 8 en realidad concentran la mayoría de la exportación? ¿De qué manera concreta afectaría eso a productores primarios? A ver, en la situación que puede afectar es que se traslade la capacidad de compra de los industriales exportadores al productor primario. Y la otra de las situaciones que vemos es que siempre se argumenta que no alcanza, que la sábana es corta y el productor pequeño es tratado de igual manera y nunca es descomprimido impositivamente, y obviamente que es el sector que cualquier tensión de producción termina siendo el más afectado. Chetoni, teniendo en cuenta el antecedente del año 2008, por lo ocurrido con la 125 y el volumen político que tomó la palabra retenciones en la Argentina, el expresidente de la federación que usted preside, hablamos de Bussi, hizo una especie de autocrítica por el rol que tuvo la federación. ¿Usted cree que fue correcto en ese momento? Porque, digo, la sociedad rural argentina entiendo que no tiene nada que ver con la Federación Agraria en cuanto a los productores a los que nuclea. Sí, representamos a productores de distinta escala, eso es obvio. A ver, yo creo que lo que venimos a hacer hoy y que muchos periodistas nos preguntan, si puede reeditarse una 125, nosotros, y lo expresamos, lo expresé yo precisamente ante los distintos legisladores, lo que venimos a hacer es dar vuelta a la página, a cerrar esa etapa que quedó dañada la relación y abierta una herida, para poder buscar un punto de encuentro, generar las condiciones necesarias para que haya un agro más productivo, que haya más generación de empleo, más valor agregado y con la consecuente mayor recaudación por ingreso de divisas, y que esto dé la posibilidad de que esa asistencia indefinida y la pobreza que hay en mucha gente, lamentablemente, se pueda convertir en oportunidad de trabajo y esto permita una salida lo más decorosa de esta situación. Pedro, ¿qué mirada tienes sobre lo que valora Chetoni? No, yo con respecto de lo último, obviamente que coincidimos. Nosotros estamos también coordinando y trabajando con la cuestión del plan ganadero, que nos interesa en especial, sobre todo para la mayoría de los productores cordobeses del norte, porque son productores
En un caso el 70% son de menos de 100 vacunos y el 80% en ese grupo no es titular de la tierra. Entonces tenemos que hacer una política activa de acompañamiento, justamente por eso también he estado hoy día trabajando en el Ministerio de Agricultura de la Nación en función de poder ir avanzando en soluciones concretas. Pero Pedro, ¿usted coincide también en que la palabra retenciones se convirtió en una especie de fantasma y una bandera política para quienes hoy representan, por ejemplo, a la oposición? Sí, incluso nosotros como rural, allá en ese momento, dentro de las rurales de Córdoba, que somos 22, tuvimos una postura que adheríamos al rechazo, pero no a los cortes. Tony, teniendo en cuenta la situación de hoy y lo que pasó en las últimas semanas, reitero estos dos puntos para exportadoras que no son productoras en la Argentina. ¿Se reconocen como un ente político? ¿Se reconocen como un ente que de alguna manera tuerce el brazo en lo que es la política nacional? Disculpame si no te he entendido la pregunta. ¿Me estás si son actores refiriendo políticos, a esas partidarios? empresas? No. Si ustedes, representando a la mesa de enlace, se reconocen como actores políticos partidarios en la Argentina. No, para nada. Por eso decimos, vemos la situación con algunas cuestiones expuestas de diferencias dentro del gobierno y lo que queremos es contribuir para que haya gobernabilidad y para que haya un mejor encuentro de todas estas situaciones y la mejor salida a esas situaciones. Nosotros lo que estamos haciendo es una acción gremial representando a los productores, en este caso en el mío, al pequeño y al mediano. No es una... Sí, estamos haciendo política, pero no partidaria. Estamos haciendo políticas públicas. Estamos buscando políticas públicas que solucionen un flagelo en donde indefinidamente hemos contribuido con retenciones y lamentablemente se ha multiplicado la pobreza. Creo que debemos buscar otra salida. La estamos tratando de encontrar conjuntamente con todo el arco político y con los demás sectores. Y lo que sí queremos recalcar, nosotros no somos formadores de precios, nosotros ni siquiera le ponemos precio a los productos que producimos y la incidencia de los mismos en los precios finales oscila entre el 10 y el 15%, con lo cual lo que estoy diciendo que la estructura de costos, si hay alguna concentración de rentabilidad, la deben desglosar en otro ámbito que no sea el productivo, porque no es el que está, digamos, Carlos, condicionando la posibilidad o no de acceder a los alimentos. Vamos a escuchar al secretario de Comercio Roberto Feletti en un minuto nada más, pero la pregunta entonces se la hago a la inversa. ¿Cuál es su posición? Porque además usted no representa los intereses de los grandes exportadores, digamos, ¿no? Son la Federación Agraria, pequeños y medianos productores agropecuarios. ¿Cuál es la manera que usted encontraría o su federación encontraría para resolver el tema de precios internacionales absolutamente extraordinarios en un contexto también extraordinario como es el de una guerra, entre otras cosas, y al mismo tiempo tratar de que esos precios no lleguen al mercado interno, es decir, el famoso desacoplamiento? Si no son las retenciones, ¿cuál sería la solución a criterio de quien representa usted? Bueno, de hecho las retenciones están y el desdoblamiento cambiario está y hace, esto no es ninguna novedad, hace de que tengamos unos precios totalmente distintos a nivel nacional que al nivel internacional. Y si valida esas decisiones, si valida esas políticas frente a un cambio brusco de las condiciones, ¿no está bien modificar entonces esas herramientas que usted valida? Claro, pero lo que es válido decir que nosotros cuando aumentó el trigo, ya no tenemos más el trigo, nosotros nos están tratando de compensar lo que la molinería tiene que comprar ahora a 35.000 y que antes de la guerra valía 25.000. Nosotros vendimos cuando valía 25.000, no ahora que vale 35.000. Lo que sí sucede es que buscan compensar y a nosotros nos parece un esfuerzo demasiado grande para compensar esos 10.000 pesos que en definitiva ¿Pero esfuerzo en el kilo de quién, de pan van a incidir. Perdón que le insista con esto, pero ¿esfuerzo de quién? Porque el esfuerzo se le está pidiendo a las empresas exportadoras y ustedes son productores. Sí, claro, pero a ver, es un recurso que ya nos sacaron a nosotros. Pero nadie lo hizo ahora. Pero en este momento no está ocurriendo eso, digamos. Y sí, ahora sí, porque siguen sacándonos el 33 para trasladárselo a la molinería. Pero entonces ustedes piden que bajen las retenciones.
En este caso sí, porque el pequeño productor es el que no da más. ¿A cuánto? ¿A cero? Y tiene la necesidad. No sé si a cero. Lo que hemos ido a hablar hoy en la legislatura es que esa discusión se dé en donde tiene que darse, que es en el Congreso, que se fijen los derechos de exportación y que se discuta. Pero es lo que se hizo. Es lo que ocurrió, claro. Es lo que ocurrió, se discutió, Carlos. efectivamente, no se aprobó el presupuesto, se prorrogó lo anterior, se había discutido en el Congreso y estas herramientas impositivas están validadas por el Congreso Nacional. No están validadas porque no hubo ratificación legislativa como para consolidarlas. Por Flor. eso nosotros estamos pidiendo que haya esa actuación para que realmente tengamos la discusión que hay que dar y que la fijación de retenciones esté dada democráticamente y con la representatividad de todos, porque, a ver, no es solo la problemática esa la que hemos ido hoy a instalar. Hay una problemática muy fuerte en las economías regionales, en la ganadería de zonas áridas, de zonas con mucha desventaja. No es ese, de todas maneras, Achetoni, el título. A eso le sacaron la retención. No, ay, sí, perdón. Sí, Susana, quería sumarme con eso. Sí, Achetoni, quería consultarle, porque si uno se fija las retenciones que se pusieron en septiembre del 2018, estos 3 o 4 pesos por dólar que puso allá por 2018 Nicolás Dujovne, si uno le preguntaba a analistas económicos, eso era alrededor de 11% de retenciones para los cereales. Ahora, por ejemplo, se bajaron la mayoría de las retenciones para economías regionales, desde el maíz pisingallo hasta muchísimas otras más. Digo, ¿por qué en ese momento no se hizo, como planteás vos ahora, política pública no partidaria, que es lo que decís que se está haciendo ahora? ¿Por qué en el 2018 no se hizo? Bueno, ese es un argumento que vos ponés de que es política partidaria. No, vos dijiste que era política pública no partidaria, por eso te pregunto por qué esa política pública no partidaria de hoy no se hizo en 2018. Y en ese momento yo no tenía la posibilidad de ser el presidente. Sí quería que nosotros pidiéramos que a nosotros, a los pequeños productores, no nos instalaran ese aumento de retenciones, que fuera una condición progresiva y que no se nos generara esa presión. Lamentablemente no lo pude imponerlo y que realmente se defendiera esa situación, que es lo que uno en esta instancia está tratando de buscar, el descomprimir y salvar a los productores que año a año están saliendo de a 5.000 productores por año y que lamentablemente son de la franja del pequeño y mediano productor. Salas, ¿coincide con que Achetoni en que en 2018 se debería haber salido? Porque no hubo este tipo de conflictos cuando Macri subió al 33% de las retenciones. Cuando yo estuve en la Sociedad Rural Argentina, que nos presentábamos todas las sociedades rurales del interior, un acto, quien era en ese momento estaba en el ministerio y que estaba en otras instituciones, manifestaban su vocación oficialista en ese momento y que eran adherentes al gobierno. Que ahí sí había que hacer esfuerzos, claro, había que hacer esfuerzos, había que hacer sacrificio y había que apoyar porque era un gobierno propio de la mesa de enlace. Obviamente, bueno, nosotros observamos. Perdón, no entiendo. ¿Esta es una opinión suya o eso se decía en esa se lo reunión? dijo públicamente dentro del ámbito de la rural argentina. Ajá. O sea, no es que, o sea, nos llamó la atención la marcada adhesión oficialista en ese momento, ¿no? 18, 19. Achetoni, ¿usted coincide con que la mesa de enlace terminó siendo parte del gobierno de Mauricio Macri? Los hechos lo demuestran de todas maneras. A ver, en ese tiempo tuvimos representantes de las entidades dentro del gobierno como los tenemos hoy. Desde que inició este gobierno tuvo gente de Corinagro, gente de CRA y actualmente tiene gente de Federación Agraria también. Exacto. ¿Encabezando el Ministerio de Agricultura? Entiendo que no. No, en distintos ámbitos. Sí, no encabezando en la figura del ministro, pero sí su segundo al mando, que es el jefe de gabinete, es de Federación Agraria. Claro. Y dice que la política que está llevando adelante esa persona que pertenece a Federación Agraria entonces perjudica a los propios productores. Nosotros lo que estamos diciendo es que dentro de la coalición gobernante hay decisiones que no son las más acertadas y creemos que debemos dar la discusión para que corrijamos el rumbo y no haya esta
situación de tirantez y de necesidad que hay en muchos actores de la sociedad que están complicados económicamente, y por otro lado que no recaiga más presión, porque hoy le estoy diciendo, nosotros vendimos sin aprovechar este precio y lamentablemente estamos comprando hoy los insumos que sí están afectados por la guerra, porque los dos países involucrados, tanto Rusia como Ucrania, son generadores de fertilizantes, y con lo cual el insumo está creciendo lamentablemente, y esto puede afectar los costos de producción fuertemente, que sin guerra, del año pasado de $400, por ejemplo, la urea se fue a 1.200 y hoy está en casi $1.500. Eventualmente, y esto ya es una opinión sí personal, Carlos, por supuesto, se le podría reclamar al gobierno alguna protección respecto a esos aumentos de insumo y no necesariamente cuestionar una política pública. Pero más allá de eso, mi última pregunta es, si no se modifica si no se acepta el reclamo, digamos, ¿no? Y no se retrotraen estos puntos de retención, ¿están evaluando concretamente, en conjunto con la mesa de enlace, algún tipo de medida de fuerza? Por el momento no, por el momento estamos en ese proceso de discusión, de instalación de las situaciones. Queremos tener los encuentros correspondientes con los senadores y con todo el bloque del oficialismo. Luego analizaremos cuáles son las disposiciones y de ahí en más veremos cuáles son no lo descarta, entonces. Si no hay acuerdo, no lo descarta. No lo descarto por una situación lógica que también está viviendo el sector, y que no es solo nada más que el que produce los principales commodities, sino un conjunto de situaciones que hacen a los alimentos de la Argentina y que hacen a los productores que están muy complicados en otras zonas, que lamentablemente por ahí no se las reconoce, pero que realmente hacen un esfuerzo sobrehumano y están saliendo del circuito productivo. Carlos, le agradecemos mucho el tiempo. Gracias. Gracias a ustedes. Hasta cualquier momento. Muy bien. Bien, Carlos Achetoni charlando con nosotros. Bueno, Pedro, una valoración de lo que pudo escuchar, del intercambio. Mira, siempre es importante la cuestión de plantear esto en debate. Digamos, es el ámbito natural, el Congreso. O sea, en ese sentido, nosotros somos profundamente respetuosos de la institucionalidad, somos profundamente respetuosos de lo que significa la defensa de los intereses propios, obviamente que en un marco de civilización, digamos. En no una situación de commodities cuestiones que vuelan por el aire en precios, ¿quién tiene que hacer el esfuerzo para usted? Y el esfuerzo lo tienen que hacer, yo creo que en este momento, como se planteó, que lo tienen que hacer los grandes exportadores. ¿Viste? No, por eso, esta medida hasta ahora no ha afectado a los productores. Bien, Pedro Salas, presidente de la Sociedad Rural de Córdoba, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Por haber venido a Desiguales. Bueno, entiendo que nos vamos a una pausa. Momento de corte. Y volvemos con las declaraciones muy fuertes de Roberto Feletti, y Flor Barragán enseguida señala cuáles son las empresas que le han robado parte del salario a argentinos y argentinas en estos últimos días. En la televisión pública, y decíamos día de anuncios por parte del secretario de Comercio Roberto Feletti, apuntado directamente, Flor, al comercio de cercanía. Vamos a conocer igual la letra chica el 7 de abril, pero ¿de qué se trata? Así es, hoy Roberto Feletti dio una conferencia de prensa al secretario de Comercio Interior en el Ministerio. Ahí el tema era anunciar precios cuidados para comercio de cercanía. Hoy precios cuidados solo lo encontrás en el supermercado, si es que lo encontrás, ahora vamos a ver por qué, y no lo encontrás en el comercio de tu barrio, en el almacén. Bueno, ese era el anuncio, también anunciar cómo va a funcionar esto de fijarle un precio al pan, subsidiado con las retenciones a los derivados de soja. Esos eran los dos anuncios. Ahora, lo que trascendió es lo que vamos a ver ahora. ¿Escuchamos a Feletti primero? Dale. Establecimiento Las Marías, La Yerba. Esto es interesante sobre la especulación. Hoy estuve con el presidente del Instituto Nacional de Yerba Mate. 70,6% en cumplimiento, 12,1% de aumento de precios. Y Las Marías nos está entorpeciendo el cierre de precios cuidados que hay que cerrar en abril, el 7 de abril, diciendo que
no hay yerba, que la sequía, que esto, que lo otro. Hoy, para corroborar sus dichos, hablamos con el Instituto Nacional de Yerba Mate y el presidente dice que hay 310 millones de kilos de yerba disponible. Lo que pasa que en Las Marías le cuesta pagarle bien a los productores para ampliar su venta, habida cuenta la porcentaje de mercado que tiene. Otra maniobra especulativa. Bueno, muy bien. Allí Roberto Feletti, claramente hay una decisión del cómo decirlo también, ¿no? Sí, apuntó no solo a esto, estábamos hablando de una empresa en particular, apuntó a muchas empresas, apuntó a los frigoríficos, apuntó a la mesa de enlace, dijo que quieren comprarse camionetas, irse a Miami, es decir, una declaración muy fuerte. Y también habla un poco de otros ministerios que no están tan de acuerdo con él, así que apuntó contra todos, Roberto Feletti. Bien. Claro, ¿Señalando qué, Flor? Señalando justamente, la palabra de la conferencia fue especulación. Dijo que hay un ataque especulativo que obviamente en el contexto de guerra, ¿qué ocurre? Suben los costos de los alimentos. ¿Por qué? Porque suben las materias primas, sube el trigo, sube la harina y eso hace que suba el pan y los fideos. Básico. Sí. Ahora, lo que él se pregunta y vio en los relevamientos, ¿por qué en el medio subió el vino? Por ejemplo, ¿no? Así que, digo, ¿por qué subieron productos de limpieza? Por eso habla de especulación y de hecho tenemos el listado de los productos que más subieron. Primero, arrancamos con las empresas. Él habló del porcentaje de incumplimiento y el porcentaje de aumento. Esto es solo marzo. 2 cifras. ¿Incumplimiento respecto de qué? Incumplimiento de estos precios cuidados. Bien. Digo, incumplir es ir en la góndola que no esté, eso pasa mucho, ¿viste? Vas, ves el cartel y decís, ¿dónde está? Sí. Pero también incumplir es, por ejemplo, que lo veas el producto y tenga el precio cambiado, no esté señalizado. Bueno, Perdón, Flor, pero ¿cómo llegas a un incumplimiento del 100%? es decir, no cumpliste nada. Y no cumplí nada. No, ni una botella. Sí, o no estaban las botellas, o lo que decíamos recién. Dale. Lo cierto es que esto es el relevamiento que hace la Secretaría de Comercio Interior en algunos supermercados, sobre todo del área metropolitana, pero es una muestra, digamos, no es algo de todo el país, y por ahí en algún lugar del país lo encontrás. Pero hablamos de incumplimientos del 100%, del 81,3%, del 80% y aumentos de 12, 10 y 11. Así es, y marcas muy conocidas, Bodega Yandón, CCU Argentina, Coca-Cola, Granix. Todavía no había terminado la conferencia que ya las marcas estaban llamando al ministerio hechas Mirá. una furia, porque a las marcas no les gusta que pase No, esto, claro. obviamente. Lo que no les gusta es que las nombren, ¿no? Acá hay Nombre y más, mirá. apellido. Así es, sí, marcas muy conocidas. Seguimos Los 5 Hispanos, que de Café, Prodea, Quilmes, Las Marías, Mondelez. Lo mismo, porcentajes de incumplimientos por encima del 60%. Pero perdón, ¿22% de aumento en cuánto tiempo? Sí, y esto es promedio, porque acá estamos hablando Mirá. por empresas. Promedio de marzo, es decir, si hablamos de promedio, ahora vamos a ver que hubo aumentos mayores, también menores. Pero digo, ahora nos vamos a meter en los productos para que les va a dar un poco de miedo igual. A ver. ¿Dónde nos vamos a meter ahora? Miren lo que aumentaron algunos productos. Esto es de 3 días. Lo que veíamos antes era de marzo. Esto es de 3 días nada más. Durante mediados de marzo, lo que relevaron, la Secretaría tiene un relevamiento propio que lo diferencian. Dicen, no somos el INDEC. De hecho, se le preguntó mucho a Feletti hoy, ¿qué va a pasar con la inflación de marzo? Dijo, el indicador no va a dar bien. Es decir, anticipó que peor que febrero, inclusive, Claro. que Sí. fue 7,5% la inflación de alimentos. Bueno, miren entonces qué fue lo que más subió en tan solo 3 días. La Pepsi Light, 30%, Yerba Tarahui, 17%, Coca-Cola Light, casi 13%, Jugo Clyde, no sé, capaz tiene algún commodity que no conocemos. No lo sé. Desconocemos, El claramente. Jugo Clyde de La naranja. acusación es, no había ninguna razón en términos de costo ni de margen de ganancia para tener este aumento. Lo que hicieron fue especular para aumentar su margen de ganancia. Esa es la acusación. ¿Sabes lo que te dicen las empresas? Sí, remarcamos. ¿Sabes por qué te lo dicen? Porque escuchamos a Alberto Fernández que dijo lo de la guerra contra la inflación y no sabíamos lo que se venía. Entonces, remarcamos. Por las dudas. Por las dudas. Es como Ahora, la mesa de enlace va por las dudas al Congreso, por si le llega algo de la retención. Acá te suben por las dudas Es el que eso es precio de los justamente alimentos. la inercia, o sea, eso es la inflación. Claro. Aumento, digamos, también pasa con los salarios. Aumento yo porque creo que otro me va a aumentar antes o después. Sí, en general el salario nunca es por las No, dudas, ¿no? no. Nunca ligan un aumento de El sueldo salario por las va dudas. por atrás, aparte. Claro. Si alguien siempre. quiere
hacerlo, No, por estamos ejemplo, listos. viene un gobierno conservador de derecha con reforma laboral. Por las dudas te aumentamos 100% el salario No va como a para ocurrir. cubrir. No ocurre. No va a ocurrir. No va a ¿Te ocurrir. imaginas? Bueno, sí. Pero después también a las empresas hablan de aumentos en los costos, te dicen que subió, por ejemplo, la Pero en 3 días, nafta. Flor, Sí. no puedes subirte un 30,9% el costo. No hay manera. Claro, sí, Es sí. un choreo al salario, digámoslo. Es un choreo al salario. Ahora, esto Hoy igual... estás con muchos filtros. No, bueno, no digo pero- mucho traductor, ¿no? Me parece que hay que poner bien en claro estas cosas, porque si no, no se comprende. Sí, te digo más que cuando ocurrían estos anuncios, viste que entre los periodistas en las conferencias como que te mirás como que no podés creer, entre los mismos funcionarios de la Secretaría de Comercio no se esperaban que Feletti estuviera con en este el cómo, nivel tan en la potente. manera en El que tapón salió. de punto. Claro, claro. Claro. Bueno, después seguimos también, leche entregada a la Serenísima, casi 12% subió, reiteramos, en 3 días. Chandon, Cabernet Sauvignon, bueno, vamos a tener que tomar otro vino, chicos, 11%. Bizcochuelo, exquisita, 8,7%. Y la Fanta, que parece poquito, ¿no? 4% al Pero en lado 3 de días, lo que en estamos 3 viendo. días, sí, claro. Bueno, lo cierto es que estos precios los tienen que retrotraer antes del lunes de la semana que viene. Las empresas le dijeron a Feletti que lo iban a hacer, si no está la amenaza ahí de la ley de abastecimiento. Pero atención, esto generó un punto de máxima tensión hoy en las empresas, que varias cosas. Uno, están amenazando con irse de precios cuidados, porque precios cuidados es un acuerdo voluntario. Dicen, después de esto me voy de precios cuidados. 2, te dicen, esto de precios cuidados de cercanía, sí, cerralo. No lo voy a cumplir. Ya vamos a hablar con Yolanda Durán, que está con nosotros, que representa supermercados chinos, para hablar justamente de esto. Sí, y te digo la última que están analizando. Dicen, me llegan a meter ley de abastecimiento y vamos a ir a la justicia. ¿Qué es la ley de abastecimiento? Bueno, la ley de abastecimiento en verdad ya se aplicó, la aplicó Paula Español, la exsecretaria de Comercio Interior, que puede ser desde una multa hasta obligar a las empresas a aumentar la producción o esto de poner precios máximos. Digo, pueden ser muchas cosas, pero también se puede judicializar las multas, también vos podés multar y te tienen que mandar información. Digo, no es tan automático algunas cosas y como estamos viendo también en Argentina que se judicializa mucho y se tarda, después cambia un gobierno, te perdonan. Me quedo pensando en lo que dijeron las empresas que vos contabas, Flor, que como el presidente anunció medidas, entonces por las dudas, qué poco apego a las reglas de juego. Son los mismos que después dicen, no, necesitamos más previsibilidad, necesitamos instituciones más fuertes. Bueno, resulta que el presidente anuncia una política pública y el sector privado arranca para tratar de conservar un margen de ganancia o superarlo. La verdad es que no deberíamos naturalizar esto ni dejar de No. sorprendernos, ¿no? Sí, así es. Y ahora en abril se viene entonces la renovación de precios cuidados, que eso va a estar muy tenso porque Sí. está en plena negociación. Pasó esto, bueno, dijo lo de las Marías concretamente, que es una de las empresas más importantes de yerba, y esto de cómo se va a cumplir el precios cuidados de cercanía si no va a estar ahora lo podemos charlar bien con Sí. Yolanda, pero no va a estar en el precio en el packaging de los alimentos. Bueno, gran pregunta. Bueno, nos vamos al living. ¿Puedo a hacer algo charlar tipo con estrella de la Sí, televisión? podés. Pedir un vasito de agua, porque si no voy a tomar de la botella Ella y es va a quedar así. un poco ordinario. Ella es así. No, yo tomo de la botella Pegale sin del problema, pico. pero... Qué problema Ahí está, hay. gracias. Bueno, gracias. está Yolanda Durán ya esperándonos en el living. ¿Cómo estás, Hola, Yolanda? Hola, ¿qué Yolanda. tal? Buenas Bienvenida noches, ¿cómo andan? Se Bueno. les ve lindos. Bueno, gracias. No, Lo mismo bueno. para vos. Bueno, yo los veo siempre, así que... Gracias. Fan del programa, muy bien. Muy bien. Sí, sí, sí. Bueno, Yolanda, ¿va a llegar precios cuidados por lo que estuviste escuchando? ¿Va a llegar precios cuidados finalmente a los supermercados de cercanía? Y hoy, por lo que hoy nos enteramos, llegan los 60 productos que lo que se había hablado en enero con el secretario, se ve que lo trabajó con los mayoristas y trabajó con la industria y bueno, veremos, ahora dijo que el 7 de abril lo va a implementar y seguramente que la semana que viene estamos reunidos con él porque nos pasarán los listados, qué productos, dónde nos vamos a proveer, si va a haber este abastecimiento, nos pasarán a qué precio tenemos que comprar, qué margen de utilidad nos va a quedar. Claro, el problema de ustedes es que cuando les llega, ustedes quieren, entiendo yo, quieren cumplir, pero cuando les llega la lista no se corresponde con el precio Claro, cuidado. ahora si tenemos que comprar un azúcar a, no sé, que está 73 pesos y tenemos que venderlo a 73 y poner plata para el acarreo encima, y no es negocio para nadie. Ahora, Yolanda, ¿dónde compran los supermercados chinos y por qué no acceden al precio de un supermercado de una cadena?
Y compramos en los mayoristas, lamentablemente. Son unos monstruos, proveemos de ellos y compramos de los distribuidores que son el brazo de las grandes empresas agroalimentarias. Y compramos de pocas empresas que hacen el reparto, que nos dejan todas las mañanas. Ajá. En cada negocio nos dejan los pedidos, que llevan con los camiones cargados, nos dejan los pedidos. ¿Y por qué no compran directo a la empresa? Y no nos quieren abrir las cuentas. ¿Sabes las veces que intentamos de abrir, por ejemplo, a ver, vamos a decir, Molinos, queremos abrir la cuenta en AGD, ¿por qué no podemos tener acceso? Queremos abrir nuestra cuenta en Mondelez, queremos abrir en Arcor. Anda Arcor, a ver, hagamos una prueba un día, llamemos a ver si nos va a abrir la cuenta. No hay nadie quien te atienda. ¿Y por qué no? Quieren bajar por otro brazo para cobrarte más los supermercados de proximidad. ¿Y quién paga esto? El consumidor. Y nosotros que estamos ahí a línea de la caja, el reclamo de nuestros clientes. Es muy duro. Pero ¿cuál es el negocio de las grandes empresas para no querer venderle al supermercado de cercanía? Y lobby de las grandes cadenas. Mire, le voy a dar un ejemplo. Cuando estaba Guillermo... A ver si entiendo bien. La gran cadena de supermercado le dice a la empresa, mirá, vendeme a mí este precio, a ellos no, porque si no yo te dejo de comprar. Exacto, no te pago en tiempo y forma. Claro, como pasó, por ejemplo, unos años, en el 2007 que hicimos con Guillermo Moreno, que estaba como secretario. Sí. ¿Se acuerdan del azúcar? Yo lo cuento eso porque lo viví, lo peleamos, en realidad lo peleamos muy duro y lo ganamos. ¿En qué sentido? No nos querían dar el azúcar subsidiada, que solamente era para los hipermercados. Entonces yo un día me acerco ahí que estamos en la reunión, señor secretario, podemos participar con el azúcar como da a los hipermercados, podemos tener nosotros también. Y a mí me dijo, ¿ustedes pueden hacerlo? Le dije, sí, por supuesto que lo podemos hacer. Y así fue que llegamos al acuerdo, pero ¿cuánto duró? Nos duró 6 meses nada más. Porque los supermercados presionaron. Presionaron las mismas empresas, como nos bajamos a vender más barato que los hipermercados, y eso fue la eclosión para que nos cortaran y nunca más. Nico. Yolanda, la conducta del consumidor. Cuando se lanzan los planes de precios cuidados para los supermercados de grandes superficies, ¿bajan las ventas de los supermercados chinos? Es decir, ¿el consumidor se traslada ahí o sigue comprando en el comercio de cercanía? No, porque puede haber algo, pero no se siente mucho. ¿Sabe por qué? Porque los hipermercados, va la gente que tiene una capacidad en la tarjeta de compra, va la gente que tiene un poco de aguante, un poco más de colchón en el bolsillo. En cambio nosotros va todo tipo de consumidor, el que tiene tarjeta, el que tiene colchón, el que está porque van a comprarnos. Entonces, no. Y es más, dicho por los hipermercados, dice que ellos abastecen menos del 30% de la población argentina y nosotros abastecemos más del 62% de la población argentina y estamos en lugares donde ellos jamás van a llegar ni sueñan llegar tampoco y nosotros estamos ahí. ¿Y los supermercados chinos, tienen estructura como para ejercer desde tu federación o de tu agrupación un control sobre todo ese mercado? ¿O es algo muy disperso como para controlar el cumplimiento en caso de que se empiece a aplicar a partir del 7 de abril? No, nosotros somos no quiero hablar la palabra, muy verticalistas. Yo no estoy ni de un partido ni del otro, estoy en el comercio. Lo que queremos es tener una mejor calidad de vida, eso es lo que lucho, pero que nos alcance la plata, no me importa la política. ¿Son verticalistas, decías? Sí, lo que uno baja... Yo, por lo menos que estoy en la Cámara... Lo que la Cámara baja... Tantos años que estoy, bajamos línea y los locales lo cumplen. Lo cumplen porque ellos quieren vender. ¿Quién quiere hacerse el vivo? Vuelvo a decir, estás en la caja del supermercado y viene la señora, te reclama en forma continua. ¿Qué necesidad tenés de que te achaque todos los días? ¿Por qué aumentó? ¿Por qué aumentó? No, nosotros queremos tener una referencia de precios por igual. Queremos bajar con buenos precios, queremos bajar con buenos productos y que no traigan productos de un cuarto, de baja calidad, arroz partido que no sirve ni para ¿Les mandan para las productos gallinas, de mala calidad? Además, ¿les mandan productos de mala calidad? Mala calidad, te bajan el precio y te dan el arroz todo partido, como polenta más o menos. O sea, los tiran al bombo. En todas las que pueden los tiran al bombo. En todo lo que puede, el empresario puede escatimar. En todo lo que puede maximizar. No critico, y está bien, cada uno cuida su negocio, por eso hay una autoridad de aplicación que tiene que controlar, mirar. ¿Quién mira la calidad de los productos? ¿Quién es? ¿ANMAT? Nunca había ANMAT que haga presencia en ningún lado. Nadie se fija, a ver,
¿cuánto agarrás para pesar el kilo de arroz? ¿Qué tipo de arroz estás vendiendo? ¿Qué tipo de producto hay adentro? No hay nada, nadie se fija. Yolanda, ¿cómo son las reuniones de la Secretaría de Comercio con cada uno de los integrantes de la cadena? ¿Con los supermercados, con los mayoristas, con las empresas y con ustedes? ¿Qué pasa ahí? Fuerte porque es una mesa donde cada uno se siente poderoso. Y nosotros, no quiero minimizarme, pero somos los más chicos con los ¿y a quién sentís más poderoso y que ejerce el poder ahí en esa mesa? Las mujeres ganamos siempre. Muy buena respuesta. Las mujeres, pero nos imponemos. Me refiero a qué parte de la cadena. ¿Es el supermercado el que se impone? ¿Es la empresa productora de alimentos? Y las empresas, los mayoristas. Los mayoristas tiran la pelota para las empresas proveedoras. Los proveedores dicen que los productos, los insumos le suben al dólar. Después dice, bueno, pero tenés un dólar oficial, te da la cuenta y te da, ¿cómo vas a poder aumentar? No, me cobran al dólar blue. Entonces ahí anda a comprobar. Para eso yo no soy nadie, ni nada por el estilo, para ir a pedirles, a ver, decime tu estructura de costos, a cuánto estás comprando la materia prima. El Estado sí. ¿Y se lo dan? Y no lo sé, porque esto lo habrá trabajado el secretario ya con ellos. La última vez que estuvimos en reunión estaban las empresas agroalimentarias, estaban los mayores. ¿Se acuerdan que teníamos que volver de nuevo a una reunión? Sí. Bueno, volvimos a la reunión. ¡Oh, sorpresa! ¿Quién estaba en la reunión? Nosotros solos. No volvieron los mayoristas. No volvieron, no quisieron participar porque no quieren que uno les diga la verdad. Yo me caí con las facturas de compras, me caí con las pruebas, le dije al secretario, que es una autoridad que media en ese diálogo, y no estuvieron, pidieron reunión cada uno. Entonces, ¿qué sabemos lo que habló? ¿Qué dijeron? ¿Qué sabemos? No sabemos nada, estamos lo mismo en la nada. ¿Y así. por qué los vinos son baratos en los supermercados chinos? No, y ahora va a venir más caro. ¿Por qué? ¿Por qué va a venir más caro? Porque hablo con la gente de Mendoza, me dicen que la uva se pudre en el viñedo, se está pudriendo. ¿Por qué? Porque no hay gente para cosechar. La gente que tiene, no hay gente, no quiero tirarme más por eso, pero bueno, no hay gente para levantar la cosecha. Muy triste. ¿Van a aumentar los vinos entonces? Van a aumentar los vinos, va a haber encarecimiento del producto, y así como es la uva, va a haber del ajo, va a haber... Acabás de tirar el ánimo de todos los trabajadores y trabajadoras del Detrás canal de cámara nunca abajo. hay tanta decepción. Es un miércoles muy triste. Nunca. No, bueno, Mañana a 9 de la mañana me vinos- estoy estoqueando yo, les aviso. Chicos, recomendación, hoy se estoquea la cena de vinitos porque se viene el aumento. No hagamos más cola para comprar. Ya, Sí, ya lo hacemos tenemos para la que ir nafta, no hagamos a la para- viña de Mendoza. ¿Cómo es? A la fiesta de la vendimia, que ahí Bueno. tiran. Pues este año no tiraron casi nada. ¿Por Porque qué normalmente aumentó? las carrozas cuando pasan te tiran por la cabeza, te tenés que esquivar para que no te den y corres a agarrarlo. Pero este Yolanda, año fue bastante Escaso. escaso. Gracias por flojo. la claridad. No, y de ojalá nada. lleguen los precios cuidados a Sí. la proximidad. Yo pienso, Pablo, que está bueno que llegue esos precios. Es un precio de referencia, es un precio que más o menos sabemos dónde estamos parados, estamos pagando bien, estamos pagando mal. Está bueno. Bien. Pero hay que pensar que es un parche nada más. Acá, ustedes dicen hace un rato, dije, no, la reforma, no esto. Tiene que haber la reforma fiscal y la reforma laboral. Los sindicatos no quieren eso porque se cuidan el 2,5% y el 9% de obra social. Bueno, ahí nada ya más. abrimos otro tema y otra discusión. Pero tiene que haber muchos juicios laborales, y esos juicios, ¿sabe dónde va? A la formación del costo del producto. ¿Quién Bueno, lo paga? vamos Lo a pago darle- yo y lo pagamos todos Invito nosotros. a que tengamos esta charla en otro contexto, porque me si no el sumo. título fácil nos preocupa. Me suma Bueno, porque dale. todos los días tengo que resolver Te esos sumaremos. temas. Gracias, Yolanda, por haber venido. Gracias. Bueno, nos estamos yendo en Desiguales. Atención, mañana, 24 de marzo, Día Nacional por la Memoria, Verdad y Justicia, programa especial de Desiguales. Vamos a empezar 10:30 de la noche, con un programa realmente especial hasta las 12, 1h30. Así que aquí nos encontraremos, por supuesto, en la televisión pública. Que tengan un buen feriado además mañana, ¿eh? Nos vemos. Chau, chau.